Bien. Bueno, un recordatorio de lo que estamos viendo. Estamos viendo el tema de los coeficientes de distribución condicionales y cómo estos se ven afectados por el pH. Y alcanzamos a ver, creo que completamente, lo que era la variación del coeficiente de distribución condicional en función del pH de un ácido débil. ¿Ok? Y lo que vimos es que en el caso de un ácido débil, desde varios puntos de vista, desde un punto de vista de la carga de la especie, dado que a pH menor al pK sub A predomina la especie neutra, ¿no es cierto? Tenemos el máximo valor de coeficiente de distribución condicional, que es cuando es igual al KD, que es lo mismo que decir matemáticamente que el alfa se hace 1, y tenemos una zona en donde a pH sobre el pK sub A, esta especie se comienza a deprotonar, se forma la base conjugada, la cual es un anión, y el coeficiente de distribución baja. Y lo que alcanzamos a ver fueron gráficamente cómo se ve esto. ¿Ok? Ahora, este tema de los ácidos, ¿no es cierto?, se puede extrapolar a las bases y estuvimos discutiendo cómo la curva de una base sería inversa desde un punto de vista tanto de las cargas. Sabemos que una base como el amoníaco a pH ácidos es un catión, a pH básicos es neutro, ¿no es cierto? Y por lo tanto, uno esperaría que la curva fuese inversa, y de hecho lo vamos a ver ahora, ¿ok? Y también uno tiene que esperar, que también lo discutimos, ¿no es cierto?, que en la medida que el coeficiente de distribución es mayor, el rendimiento hacia fase orgánica es mayor. ¿Por qué? Porque como está definido el coeficiente de distribución, que es concentración en orgánico partido por concentración en acuoso, mientras mayor el D, mayor es la concentración que se logra el equilibrio en fase orgánica y por lo tanto mayor es el rendimiento. Vamos a ver expresiones de rendimiento, pero por lo pronto me interesa esa reflexión. ¿Ok? No sé si hay alguna duda, alguna consulta de lo que hemos visto hasta la última clase o algo que quieran repasar. Los escucho, los leo. ¿No? Bien. Entonces, vamos a completar lo que quedó pendiente en la última clase, que es el tema de las bases. ¿Ok? Bueno, estábamos viendo, y esto también lo alcanzamos a ver en parte, que una base tiene una distribución en ambas fases como base, no como su ácido conjugado, ¿no es cierto? Por lo tanto, el coeficiente de distribución tiene sentido definirlo para la base. Ahora, ¿qué implica esto? Que una base, bueno, tiene que distribuirse, pero a la vez en fase acuosa, dado que es una base, ¿no es cierto?, presenta un equilibrio ácido-base, que es el que está marcado en el recuadro azul. Y ese tiene, obviamente, una constante de acidez, que es la constante de ionización, que está definido como, obviamente, la relación de las concentraciones libres de protón, base y ácido. Y es válido la misma expresión que venimos trabajando en un comienzo, que el coeficiente de distribución condicional es la relación de concentraciones totales, de ahí viene el término CT, la relación de concentraciones totales de la base en orgánico partido por la base en acuoso. Y si nosotros queremos trabajar una expresión matemática que nos permita graficar esto y ver cómo se deduce matemáticamente una curva de variación de coeficiente de distribución en función del pH, hay que proceder de la misma forma. ¿Cuál es la misma forma? Paso número 1, hacer un balance de masa, es decir, balance de masa en fase orgánico, que la concentración total es igual a la libre. Primer balance. El otro balance es en acuoso, que la concentración de la base en acuoso es la suma de la concentración del ácido conjugado, el catión, más la base, que es la neutra. Ahí tenemos los dos balances de masa para empezar a reemplazar esos dos balances de masa en la expresión de coeficiente de distribución condicional. Si la reemplazamos, es decir, si reemplazamos acá, voy a ir marcando con el lápiz, si reemplazamos acá tanto la concentración orgánica, la reemplazamos en el numerador, ¿ok?
Y si reemplazamos la concentración acuosa en el denominador, ¿no es cierto? ¿Cómo nos quedaría esto? Bueno, nos quedaría que, considerando la constante de acidez, vamos a tener presente que para efectos matemáticos y hacer la expresión un poco más simple, lo que tenemos acá es, por un lado, que la concentración de base en acuoso, dado que es la suma de las dos especies ácido-base en juego, factorizamos nosotros por la base acuosa. ¿Por qué la base y no el ácido? Porque hay que factorizar por la especie neutra, que es la que se distribuye en ambas fases. Si reemplazamos por la base en acuoso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda que, por un lado, expresar el ácido en función de la base, considerando la constante de acidez, ¿no es cierto? Si consideramos la constante de acidez, pues bien, el ácido es igual a la base que ya fue factorizada por protón partido por K sub A. ¿Ok? Ahí tenemos la primera expresión del balance de masa factorizado por la base. El segundo término, el de la derecha, queda como 1. ¿Por qué? Porque es la misma base la que estamos factorizando. Y eso es lo que se llama, obviamente, el alfa que ustedes conocen de analítica 1. ¿Ok? El alfa es un factor de factorización, es un factor matemático producto de la factorización de un balance de masa. Ahora, si seguimos despejando, ¿no es cierto? Para dejar todo en función del KD y el pH, que ese es nuestro objetivo, pues bien, sabemos entonces que la concentración total de la base acuosa es la base libre por el alfa, y por lo tanto, si reemplazamos ambos términos, la concentración orgánica total y la acuosa total, nos queda que el D condicional sería así, ¿ya? ¿Qué importancia tiene esta expresión? Al igual que en el caso del ácido, la importancia es, digamos, tiene que ver con la estructura matemática de esta expresión, que es bastante útil. La primera, ¿no es cierto?, es que tenemos estos dos términos que están acá, que representaría la constante de distribución normal, ¿ok? El KD. Y el otro término que es importante es el alfa, porque aquí está el pH, ¿ok? Entonces, lo que podemos hacer aquí es empezar a trabajar matemáticamente esta expresión, entendiendo que el D condicional es el D o KD normal dividido por el alfa, ¿no es cierto? Ahí estaría la expresión matemática completa. Nosotros con esa expresión matemática completa, dado que tiene solamente dos variables, ustedes, por ejemplo, sin hacer aproximaciones de ningún tipo, ustedes podrían graficar esto en Excel, entendiendo que el KD uno lo puede fijar como un valor constante, la constante de acidez también, y las únicas dos variables, ¿no es cierto?, sería, por un lado, protón, que es pH, sería la variable independiente, y D, que sería la variable dependiente o efecto. ¿Ok? Y eso se podría graficar para hacer predicciones. ¿Ok? Solo hay que tener los parámetros que la mayoría son conocidos o determinables. Ahora, como nosotros lo que queremos es graficar, para efectos de este curso vamos a graficar haciendo aproximaciones. Insisto, esto no es necesario si uno maneja una planilla Excel. ¿Cuáles son las aproximaciones que hacemos? En este caso, son las típicas aproximaciones ácido-base, es decir, yo separo en todas las zonas ácido-base que mis especies requieran. En este caso, como tenemos dos especies ácido-base, el ácido conjugado y la base son solamente dos especies ácido-base, dos zonas ácido-base, perdón, dos zonas ácido-base, la cual está limitada por el pKa. Es decir, tenemos una zona que es ácida, ¿no es cierto?, que es en donde predomina el ácido conjugado de la base, HB, predomina el catión, ¿ok? En términos colómbicos uno ya puede anticipar que en esa zona el rendimiento y la coeficiente de distribución debiese bajar, porque predomina el catión y el catión no se extrae, ¿no es cierto? Y si uno sigue trabajando esto, muestra que el D condicional, por lo tanto, dado que en esta zona el término 1, en la zona ácida predomina este término, ¿ok? Del alfa. Por lo tanto, el término 1 es despreciable matemáticamente. Por lo tanto, el D condicional se reduce a KD por K sub A, que es el que pasa multiplicando al numerador, dividido por protón.
Esta es un D que depende de una multiplicación y una división, así que se puede aplicar las propiedades del logaritmo. Es decir, si yo aplico logaritmo a la izquierda y a la derecha, yo puedo linealizar este término. Me queda así, ¿ok? Que el logaritmo del D es logaritmo de KD menos P sub A, que serían los dos términos del numerador, más pH, ¿ok? Más pH, entonces me está diciendo acá, ¿no es cierto?, que esta es una ecuación de la recta donde este es Y, este es X, pH, y tiene pendiente más 1. Por lo tanto, el hecho que tenga pendiente más 1 quiere decir que a mayor pH, mayor D. Y eso, no sé si lo ven, tiene lógica porque si es una base, quiere decir que a mayor pH se va a ir deprotonando y se va a ir neutralizando la especie. Desde un punto de vista ácido-base tiene sentido esperar que el D suba. La gracia que tiene esta expresión matemática es que me dice que el D sube, pero me dice además cuánto vale la pendiente. O sea, yo puedo hacer cálculos cuantitativos, predictivos cuantitativos. Dudas, consultas hasta acá. A ver si tienen alguna duda, no saben algo de dónde salió. Por favor, díganmelo, ¿ya? Porque el PowerPoint hace que uno vaya muy rápido, entonces necesito saber si se entiende hasta ahí. ¿Está bien? ¿Está claro? Claro, aquí Álvaro me pregunta, allí queda como menos PK sub A por lo que lo pasa a TK sub a PK sub A, ¿verdad? Claro, o sea, si tú aplicas logaritmo acá, ¿no es cierto? Miren, me voy a marcar acá lo que me está preguntando Álvaro, en el fondo. Me está preguntando, bueno, aquí está el K sub A, ¿no es cierto? Y pasamos a menos PK sub A, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la lógica de ese paso y de ese signo? Claro, si uno lo ve paso a paso, ¿no es cierto? Si yo aplicara logaritmo, acá voy a escribirlo, me va a quedar aquí, logaritmo de D, ¿no es cierto? Es igual a, fíjense cómo queda, logaritmo de KD, ¿ok? Más logaritmo de K sub A. ¿Por qué más? Porque KD y K sub A están multiplicados, y las propiedades de los logaritmos me dicen a mí que el logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos. Entonces me queda logaritmo de KD más logaritmo de K sub A más logaritmo de 1 dividido, espérense, logaritmo de, voy a ponerle un paréntesis, 1 dividido por protón, ¿ok? Aquí no puedo ponerle los subíndices o superíndices. Me queda así, ¿no es cierto? Y claro, Álvaro pregunta por este término, ¿no es cierto? ¿Por qué quedó menos PK sub A? Este término que está acá, ¿no es cierto? Es porque si ustedes se fijan, más logaritmo de K sub A, ¿ok? Ese término es menos PK sub A. ¿Por qué menos PK sub A? Porque ustedes tienen que recordar que la función P es menos logaritmo. Esa es la función P. Por lo tanto, si yo tengo más logaritmo de K sub A, lo paso a menos lo paso a menos PK sub A, perdón, porque la función P es menos logaritmo. ¿Ok? Menos por menos es más. De ahí surge eso. ¿Y por qué queda más pH? Porque quizá alguno de ustedes se estará preguntando por qué queda más pH. Por la siguiente razón. Hasta aquí, ¿no es cierto? Queda, voy a marcar acá, hasta aquí nos queda más logaritmo de 1 partido por protón. ¿Ok? Esto, si matemáticamente, ¿cómo uno lo haría en un paso intermedio? Más logaritmo de 1 partido por protón es menos logaritmo de protón. ¿Ok? Cuando yo tengo el logaritmo de una división, es el logaritmo del término elevado a menos 1. ¿Ok? Es como decir logaritmo de protón a la menos 1. Más logaritmo de 1 partido por protón es más logaritmo de protón a la menos 1. Y ese símbolo menos pasa multiplicando por las propiedades del logaritmo. O sea, el logaritmo de una potencia, la potencia pasa multiplicando al frente del logaritmo. ¿Ok?
Entonces, por eso me queda menos logaritmo de protón. Y claro, menos logaritmo de protón, dado que la función P es menos logaritmo, ¿no es cierto? De ahí viene más pH. ¿Ok? ¿Ok? Y yo reconozco que me salté varios pasos aritméticos, ¿ya? Pero si tienen dudas, me dicen. Más consultas, por favor, dudas. Y ojo que la matemática no puede ser contradictoria de la química. O sea, si aquí la pendiente me hubiese dado negativa, o sea, si la pendiente me diera negativa, me diría que a mayor pH menos D, lo cual no tiene lógica desde un punto de vista ácido-base. O sea, sabemos que a mayor pH la base se neutraliza, ¿no es cierto? Pasa de catión a neutro, y por lo tanto uno debiera esperar un mayor D. ¿Ok? Si hay contradicción entre el razonamiento químico y el matemático, quiere decir que tienen o mal el razonamiento químico o mal el razonamiento matemático, pero no pueden ser contradictorios, ¿ya? Más dudas. ¿No? Cualquier duda me dicen. Tenemos la zona justo del punto medio, donde el pH es igual al pK sub A, ¿no es cierto? Y ahí, como hemos dicho hasta ahora, el alfa vale 2, es decir, el D es KD partido por 2, ¿ok? Y tenemos la zona donde el pH es mayor al pK sub A, zona básica, ¿no es cierto? En esa zona, a diferencia del anterior, ¿no es cierto? Lo que predomina de un punto de vista matemático ya no es el término de la izquierda, sino que es el 1, por lo tanto, matemáticamente este término es despreciable matemáticamente porque ese término proviene del ácido, y en la zona 2, la zona básica, la especie ácido-base ácida no predomina. Y pues bien, ¿cómo nos queda esto entonces matemáticamente? Nos queda que el D es igual al KD. Por lo tanto, el logaritmo del D es independiente del pH y es constante. ¿Ok? Si ustedes se fijan, entonces tenemos dos curvas. La curva de la izquierda, zona 1, con pendiente positiva, y la curva de la derecha con pendiente 0. Y por lo tanto, lo que uno puede usar con esta parte matemática es graficarla. ¿Cómo queda el gráfico, no es cierto? Como habíamos dicho que era de esperar, una zona 1 con pendiente positiva, ¿no es cierto? Que sería esta zona de la izquierda. Zona 1 con pendiente positiva, zona de la izquierda. En esa zona, ¿qué tenemos claro, no es cierto? Que predomina el ácido conjugado. Por eso, cuando yo bajo el pH, baja el D, ¿ok? Se ioniza, se protona, se vuelve un catión. Y cuando yo supero el pK sub A, viene la zona 2, donde predomina la base, y esa es la neutra, y ahí alcanza su máximo D, y por lo tanto, su máximo rendimiento de extracción. ¿Ok? Ahí tenemos una curva que es inversa a la del ácido, porque obviamente estamos hablando de una especie de ácido-base que es contrapuesta, es una base en su estado original neutro. Ahora sí, dudas, consultas. ¿Todo bien? Miren, si me permiten, voy a adelantarme unas diapos y vamos a ver el tema del rendimiento de extracción. Fíjense cómo hemos ido razonando. Primero hemos ido definiendo la termodinámica de una distribución líquido-líquido, paso 1. Segundo, hemos ido evaluando cómo es alterada esa termodinámica por equilibrios acoplados, en este caso ácido-base. Paso 2, hemos visto el efecto del pH sobre el D. Pero también hay que entender que este es un proceso de separación, y todo proceso de separación requiere una extracción que ojalá sea cuantitativa para con el analito, si es que yo lo quiero extraer. Y eso implica rendimiento, ya estamos en la parte cuantitativa, eso implica rendimiento. Entonces vamos a ver cómo se relaciona el coeficiente de distribución con el rendimiento de una extracción. ¿Ok? Denme unos segundos. Voy a saltarme esta. Si ustedes se fijan, en la medida que me voy saltando las diapositivas, tengo curvas para ácidos polibróticos, lo vamos a dejar ahí pendiente. Si nos da el tiempo lo vemos, ¿ya? Pero para hacerle spoiler, ¿no es cierto? Cuando uno enfrenta ya ácidos polipróticos
o con equilibrio ácido-base múltiple, se hace todo exactamente igual, salvo que en vez de tener una zona, vamos a tener 2, 3 o 4 zonas. No hay más diferencia de eso, ¿ya? Y vamos a ir viendo eso después si nos da el tiempo, ¿ya? Esto no es tan importante, pero lo tengo como una carta extra en el caso que queramos profundizar. Un segundo. Perdón. Ya, acá. Rendimiento de una extracción, ¿ok? Miren, voy a mostrarle una expresión matemática general que permite evaluar qué porcentaje de una especie química es extraída y por consecuencia qué porcentaje de esa especie química quedaría remanente en un proceso de extracción líquido-líquido. Y para eso vamos a definir algunas variables, y esas variables, la primera son los moles totales. Si yo tengo un analito, ¿ok? Y lo someto a una extracción líquido-líquido, van a quedar, de todos los moles totales de ese analito que se pusieron a equilibrar, ¿no es cierto? Una parte de estos van a quedar en fase acuosa, ¿no es cierto? Aquí lo voy a marcar. Alguien me pidió retroceder una PPT. A ver, Gonzalo, ¿a qué PPT te refieres? ¿No? Ya no. Ya bueno, después me dices cuál. ¿Ya? No había visto el mensaje, disculpe. Ya después me dices cuál. Miren, como les decía, cuando yo tengo una cantidad de moles de un analito y lo pongo a equilibrar en un proceso de extracción líquido-líquido, lo primero que yo defino son los moles totales. Los moles totales de una especie química en una extracción líquido-líquido van a ser igual a los moles que quedan en agua versus más los moles que quedan en fase orgánica. El término que está aquí a la izquierda, que es el que voy a marcar en azul, ¿no es cierto? Representarían los moles en agua. Volumen por concentración, si esa concentración es molar, es moles, ¿ok? Más los moles que quedan en fase orgánica en el equilibrio, ¿ok? Esto es lo otro que estoy marcando en azul. ¿Se entiende hasta ahí? Moles totales son los moles en acuoso más los moles en orgánico al equilibrio. ¿Está claro hasta ahí? Ahora, volumen acuoso no tiene por qué ser igual al volumen orgánico. Cuando ustedes hacen una extracción líquido-líquido, ustedes pueden poner a equilibrar iguales volúmenes, por ejemplo, 100 ml de agua y 100 ml de orgánico. Como también pueden cambiar un poco los volúmenes, ustedes pueden poner 100 ml de agua con 20 ml de orgánico, ¿ya? Este balance de masa considera desigualdad de volúmenes, ¿ok? Ahora, siguiente paso, para llegar a desarrollar una expresión de rendimiento. Y que esa expresión de rendimiento, ¿cuándo nos va a ser satisfactoria? Cuando incluye el coeficiente de distribución. Hasta ahora no aparece el coeficiente de distribución. Entonces vamos a hacer un arreglo matemático para que aparezca el coeficiente de distribución. ¿Cuál es ese arreglo matemático? Este que está acá. Divido esta suma, este balance de masa en realidad, que tiene dos términos, un término a la izquierda, que son moles totales, un término a la derecha, ¿no es cierto? Lo divido por moles acuosos, ¿ok? Ustedes dirán, ¿para qué lo divido? Es una estrategia matemática para que aparezca el coeficiente de distribución. O sea, este término lo divido tanto acá, ¿ok? Como acá, a toda esta suma. O sea, matemáticamente no estoy haciendo nada, es como multiplicar por 1. ¿Ya? ¿Cómo me queda esto? Me queda así. Entonces a la izquierda me quedan moles totales partido por moles en agua. Es igual al término de la derecha, que antes era una suma, ¿no es cierto? Pero como dividí por volumen acuoso, esta suma me va a quedar, el término de la izquierda de la suma me va a quedar como 1. ¿Por qué? Porque es moles acuosos, voy a marcar acá, moles acuosos dividido por moles acuosos, o sea, obviamente me va a quedar 1, ¿no es cierto? Y el término de la derecha de la suma, ¿no es cierto? Me queda moles orgánicos partido por moles acuosos. ¿Ok? Insisto, matemáticamente no le he hecho nada a esta expresión, la estoy reescribiendo de otra forma, nada más. ¿Se entiende ahí? Sí. Ahora, todavía no aparece el coeficiente de distribución, pero ustedes ya podrían estar anticipando, ¿no es cierto?, que por aquí va a aparecer.
¿ok? Porque recuerden que el coeficiente de distribución es la relación de concentración orgánica partido por concentración acuosa de mi analito. Y ahí está, ¿ok? Ahí está. Continuemos. Ahí se arregló, ¿ok? Los moles totales partido por los moles en agua es 1 más D por R. ¿Qué es R? Es simplemente un término para evitarse escribir, ¿no es cierto? Perdón. Este es un término de flojera. Cuando los matemáticos les da flojera escribir algo, entonces definen R, ¿no es cierto? Este R pequeño, como la relación de volúmenes. ¿Ok? Ahora, fíjense lo siguiente, aquí viene una cosa un poquito más compleja, tampoco es tan compleja, que es la siguiente. Profesor, Invierta en el consulta. término. ¿Ok? ¿Qué significa que invierta en el término? Que en vez de ser moles totales partido por moles en agua, lo invierten. Es moles en agua partido por moles totales. Y a eso le llaman la fracción remanente acuosa. Profesor, ¿Ok? una La fracción consulta. remanente acuosa es el inverso de este término. ¿Ok? Y como invirtieron el término de la izquierda, tienen que invertir también el término de la derecha para que matemáticamente sea equivalente. ¿Ya? Entonces, en vez de quedarme 1 más D por R, me queda 1 dividido por 1 más D por R. ¿Ok? ¿Entienden la matemática? Después, ahora les voy a explicar por qué hicieron eso, pero me interesa si no se han perdido matemáticamente. Recordar que el D es la relación de concentraciones totales orgánico-acuoso. Y R pequeño es la relación de volúmenes orgánico-acuoso. ¿Ok? Alguien me está hablando. Vamos a ver. Ahora sí. Ah, no escucho a nadie, ¿eh? Espérense, déjenme. Tengo un problema con el audio, parece. Espérense, déjenme ver. Ah, y aquí tengo. Ya, ahora sí hábleme, porque te tenía mal puesto los parlantes. A ver, hablen, por favor. Ahora sí, Ahora sí, profe. ahora sí. Ahora sí, ahora te escucho. Ya no Ya. te escuchaba nada, disculpe. No, O no se sea, tenía preocupe. los parlantes mal Era puestos. Dale. respecto al factor R. En la relación Sí. entre volumen orgánico y acuoso son las originales, por ejemplo, cuando meto al embudo las cantidades, ¿verdad? Claro, o sea, si tú, por ejemplo, tienes 100 ml de agua y 50 ml de orgánico, y así extraes, ¿no es cierto? Bueno, volumen orgánico 50, volumen acuoso 100, R va a valer 0,5, ¿ya? Ya. Ahí es donde iba mi pregunta. Para Ujú. eso se asume que cuando, por ejemplo, el analito ha sido extraído, hay un cambio de volumen, aunque sea pequeño. ¿Es muy despreciable eso? Ah, ya, tú te refieres a que en el proceso de agitación, ¿no es cierto? El volumen final no es exactamente el inicial, ¿a eso te refieres? A eso voy. Ah, claro, mira, no, aquí se hace la aproximación que el volumen se mantiene constante, pero tú tienes razón de que en el intersticio se genera una emulsión, ¿ya? Y esa emulsión es un volumen que, entre comillas, se pierde. ¿Por qué digo entre comillas? O sea, no es que se pierda, sino que es inseparable, ¿ya? Entonces tú siempre pierdes algo. Ahora, en general, en analítica al menos, ¿no es cierto? Uno utiliza volúmenes grandes precisamente porque si existiera una emulsión y pierdes analito en esa emulsión, y esa pérdida o sea, es significativa, por ejemplo, pierdes el 10% del analito, claro, te generaría sesgo. Entonces, por eso en analítica rara vez tú haces una extracción de 100 ml de agua con 5 ml de orgánico, porque la cantidad de analito que va a perder va a ser gigante. Ya, profe, eso era. Vale. Más dudas, por favor. Ahora lo escucho. Miren, ¿por qué se hace esto en agua? Porque esta expresión matemática que se está desarrollando se trata de aplicar a casos más generales. ¿Y cuál es ese caso más general? Cuando ustedes tienen una muestra acuosa y la extraen no una vez con una porción de solvente, sino que la extraen con 2, con 3, con 4 porciones de solvente. Supongamos que ustedes tienen 1 litro de agua. Ustedes en vez de extraerla con 1 litro de fase orgánica, ustedes la extraen, por ejemplo, con 4 porciones de 250 ml, ¿ya?
Entonces, lo que estamos desarrollando aquí es una expresión que me permita calcular el rendimiento, no solo cuando hago una extracción, sino que cuando hago extracciones sucesivas sobre la misma porción acuosa, ¿ya? ¿Y por qué entonces se deja en función de la fracción acuosa? Porque piensen lo siguiente, miren. Supongan que yo hago una extracción de 1 litro de agua con 200 ml de fase orgánica y extraigo el 30%, ¿ok? Es decir, me va a quedar el 70% remanente en agua, ¿ok? Del 100% de analito, 30 va para la fase orgánica, 70% queda en agua, ¿no es cierto? Y luego yo les digo, ¿saben qué? Esa remanente, ese 70% que me quedó de analito en agua, voy a volver a extraerlo con 200 ml más de fase orgánica. La misma fase orgánica, el mismo analito, el mismo KT, todo es igual. Pero estoy extrayendo la fracción remanente. O sea, en vez de hacer una extracción con 200 ml, el cual me sé el rendimiento, 30%, yo hago 2 extracciones con 200 ml. Pregunta, este es como un desafío al ingenio. Si una extracción me genera un rendimiento de extracción del 30%, es decir, me queda un 70% en agua, si yo vuelvo a repetir la segunda extracción en las mismas condiciones de ese remanente, ¿qué porcentaje me queda de remanente? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? La pregunta. Mientras la piensan, de nuevo la pregunta. Demos un segundo, espérense. Voy a hacer una cosa, porque déjenme cambiar de aparato. A ver si me funciona esto de la pizarra. Espérense. Voy a dejar de compartir y voy a tratar de dibujarles esto. Ojalá que me funcione. ¿Ya? ¿Ya? Segundo. Ya, ahí voy. Ahora voy a compartir pantalla. Ya voy a parar de compartir. Sí. ¿Me escuchan? Sí, ya, porque cambié de aparato, entonces tenía miedo que no me escuchen. Ya, aquí les voy a tratar de dibujar, a ver si me funciona esto. Espero no fracasar. Acá. Pensé. Ya. Entonces, tengo este caso. ¿Ok? Tengo aquí fase orgánica, fase acuosa. Supongan que la fase acuosa... Ah, suena con un eco. A ver, déjenme, voy a cortar el micrófono. Aló, aló, ¿me escuchan ahí? Ya, voy a volver de nuevo. ¿Y se escucha con eco o no? No, ya, súper. Está funcionando esto. No pensé que iba a funcionar. Partamos de nuevo. Ahora sí. Ya, entonces tengo, este es el siguiente caso, fíjense. Tengo una extracción. Aquí hay un embudo de extracción, ¿ok? Tengo una fase acuosa. 1 litro, ¿ok?
tengo una pequeña fase orgánica, 200 ml. ¿Ok? Ahora, yo hago una extracción, ¿ok? De mi 100%, ¿no es cierto?, inicial, yo hago la extracción, voy a marcar en rojo, y lo que les puedo decir es que el resultado dio lo siguiente. En esta extracción me quedó 30% del analito se extrajo a fase orgánica, 70% quedó en fase acuosa, ¿ok? Esos fueron los resultados de la extracción. ¿Se entiende hasta ahí? Todavía no he hecho la pregunta, pero quiero saber si se entiende hasta ahí. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Aló? Sí, ya. Ahora, supongan lo siguiente. Hice la extracción, ¿no es cierto? Y ahora lo que va a pasar es que voy a repetir la extracción, es decir, voy a eliminar esta fase orgánica. La saco del sistema. Me devuelvo. La saco del sistema, ¿ok? Es decir, me queda la fase acuosa con el 70% del analito, ¿ok? Y la pongo en contacto ahora con una nueva fase orgánica, ¿ok? Una nueva fase orgánica. Es decir, una fase orgánica que no estaba en contacto con la muestra. Pregunta, si esa nueva fase orgánica sigue siendo el mismo volumen, por lo tanto, el mismo KD, el mismo pH, todo igual. Y vuelvo a repetir la extracción sobre la muestra acuosa que le quedaba el 70% de analito. Al ejecutar el equilibrio, ¿qué porcentaje de analito me va a quedar en la fase acuosa? 40%, dice Gonzalo. Cerca, pero no es exactamente ese valor. No. Fíjense, pista. Primera extracción me queda el 70%. Vuelvo a extraer en las mismas condiciones, me va a quedar, fíjense, el 70 del 70%. Eso. No, no es 42, ¿eh? 6 por 7 es 42, es 49%, eso, como dice Gonzalo. O sea, me va a quedar, fíjense, 70% en términos de fracción es 0,7, ¿ok? Si yo extraigo nuevamente ese 0,7 de fracción, me va a quedar 0,7 del 0,7, ¿ok? Si yo repitiera nuevamente la extracción en una tercera ocasión, me va a quedar 0,7 del 0,7 del 0,7. Siempre me va quedando el n remanente. Y n, entendamos n, el número de veces que repito la extracción. 7 por 7, 0,7 por 0,7 es 0,49. ¿Ok? Yo estoy preguntando cuánto queda en agua, no cuánto queda en orgánico. ¿Ok? Cuánto se extrajo, cuánto queda remanente. ¿Ok? 0,7 por 0,7, voy a borrar acá. 0,7 por 0,7 es 0,49. Es decir, conclusión, si yo extraigo 2 veces con 2 porciones de 200 ml, entendiendo que una extracción me saca el 30%, lo que me va a quedar, ¿no es cierto? Entonces, que luego de 2 extracciones, me va a quedar entonces el 49% del inicial en fase acuosa. ¿Ok? Dicho de otra forma, quiere decir que la primera extracción en fase orgánica, la extracción número 1, se llevó el 30%. La extracción número 2, ¿no es cierto?, no se llevó el 30%. ¿Cuánto se llevó? El 21, claro, se llevó el, exactamente, ya. Bueno, gracias Liliana, me facilitaste el cálculo. Se llevó el 21, el 21%.
¿Por qué no se llegó al 30? Porque cada vez queda menos en agua. Entonces los rendimientos son cada vez más bajos, no porque el D sea más bajo, es porque va quedando menos moles. ¿Ya? Estoy extrayendo los moles remanentes, no los moles totales. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque les tengo que explicar la lógica de la ecuación matemática que estamos discutiendo. ¿Ya? Voy a cerrar acá para volver a la diapositiva. Salvo que tengan dudas, díganme si tengan dudas porque voy a salir de esta pantalla. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Ya, voy a salir de acá. Ah, ¿de qué era el 21%? Claro, el 21% sería, en otras palabras, que tú estás extrayendo 0,3, el 30%, de el 70% remanente. Eso sería 0,21, 21%. Yo extraigo la fracción de la fracción, la fracción de la fracción de la fracción. Esa es un poco la idea. De hecho, muchas ecuaciones matemáticas en cromatografía son series, por lo mismo. ¿Ok? Porque esto finalmente se podría expresar matemáticamente como una serie. ¿Ya? Claro, o sea, con cada extracción que se aplique se va extrayendo menos analito, ya, menos analito, ahí te voy a corregir la frase, no menos, o sea, sí, se va extrayendo menos en fase orgánica, claro, porque va quedando menos en agua, ¿ya? Si uno lo llevara solo a fracción de la extracción, se sigue extrayendo un 30%, sí, pero es el 30% del remanente, por eso es un 21% del total inicial, ¿ya? Entonces, las expresiones matemáticas que uno hace para calcular rendimientos de extracción tienen que considerar esto, que si yo repito y hago extracciones sucesivas, pues bien, me van quedando remanentes más bajos. Claro, y como dice Liliana, entonces el rendimiento sigue siendo el mismo, el rendimiento individual sigue siendo el mismo. Es decir, siempre que yo ponga un litro de agua con 200 ml de orgánico, entendiendo que el KD es el mismo en este ejemplo, la fase orgánica va a extraer el 30%. Siempre va a ser el 30%. Pero el 30% no del 100 si es que estás ejecutándolo por segunda vez, es el 30% del remanente. ¿Ok? Por eso los porcentajes finales son más bajos. ¿Ok? Hagan ustedes la analogía, es como que ustedes tuvieran 100.000 pesos en el bolsillo y cada vez que entran a su casa, sus padres les piden el 10% del dinero que tienen en el bolsillo. ¿Ok? Entonces, claro, el primer día ustedes van a entrar a su casa, les van a decir, pásame el 10%, ¿no es cierto? Y ustedes van a dar 10.000 pesos. Ese es el primer día, van a dar 10.000 pesos, el 10% de su plata inicial. El segundo día ya no tienen 100.000 pesos en el bolsillo, tienen 90. Entonces van a llegar a su casa y les van a decir, pásame el 10%. Pero ese 10% no son 100.000 pesos. O sea, no son 10.000 pesos, son 9.000 pesos porque le quedan 90, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Cada vez el porcentaje que les piden para entrar es siempre el mismo, pero el porcentaje respecto al sueldo inicial es cada vez menor. Suena como una pobre AFP, pero se entiende. Claro, o sea, mira, sí, tiene, ya entiendo la analogía. Claro, la AFP te pide eh, un porcentaje de tu sueldo, ¿ok? Claro, y supongamos que tu sueldo va bajando en el tiempo, ¿no es cierto? Claro, la AFP siempre te va a pedir a ti, creo que es el 12% de tu sueldo, para ahorrarlo, ¿no es cierto? Pero claro, el 12% de 1.000.000 no es lo mismo que el 12% de 500 lucas y así sucesivamente. Sigue siendo el mismo porcentaje, pero no la misma cantidad. ¿Okay? Voy a salirme de acá. Ah, no. Voy a salir de la reunión. No. Quiero salir de compartir. Dejar de compartir. Ahí está. Ya. Volvemos entonces. Estábamos acá, fíjense. ¿Me escuchan ahí?
Sí, ya. Ahora sí. No, ahora es que saqué el audífono del celular, que estaba haciendo la pizarra en el celular. Entonces, ahora corté el audífono del otro para que no se escuche con eco. Ya, entonces, eh, tenemos esta expresión, ¿no es cierto? ¿Y qué hora es? Ah, estamos bien. Entonces, ¿qué es lo que muestra esta expresión? Esta expresión se deja como la fracción remanente en agua, y yo con esto podría calcular qué fracción de analito remanente me queda en la fase acuosa luego de una extracción en fase orgánica. ¿Ok? Y como vimos en el ejemplo, para el ejemplo, si yo hiciera una extracción, ¿no es cierto? Nos quedaba en agua el 70%, es decir, fracción acuosa 0,7. Eso si fuese una extracción. ¿Ok? Ahora, si fuesen varias extracciones sucesivas con un volumen de fase orgánico constante, por ejemplo, en vez de hacer una extracción con 200 ml, hago 2 extracciones con 200, 3 extracciones con 200 y así sucesivamente, esta expresión me queda así, fíjense. La fracción remanente en agua luego de n etapas de extracción es igual a 1 dividido por el coeficiente de distribución, este no cambia, así yo haga 1, 2 o 3 extracciones con el mismo volumen orgánico, no va a cambiar, multiplicado por el volumen orgánico partido por volumen acuoso, entendiendo que el volumen orgánico es el volumen por extracción, ¿ok? Para el ejemplo que vimos eran 200 ml, nosotros hacíamos 2 extracciones con 200, entonces el volumen orgánico por extracción eran 200 ml, y el volumen acuoso es el volumen acuoso inicial que está en contacto con todas las fases de extracción. En nuestro ejemplo, 1 litro de agua siempre. N, por lo tanto, sería el número de veces que se repite esto. ¿Ok? Entonces, claro, esta expresión me permite a mí calcular qué fracción remanente en agua me queda luego de n etapas de extracción. Y si esa etapa es una, bueno, n será 1 y la expresión será válida a una etapa y sería igual a la expresión de la izquierda. Pero si es más de una etapa, bueno, se puede aplicar esto. Ahora, esta expresión no sirve si es que el volumen orgánico es variable. O sea, si el volumen orgánico es, no sé, 200 ml en una primera etapa, 400 ml en la segunda, no, ahí no sirve esta expresión. Ahí habría que hacer el cálculo paso a paso. ¿Ya? Ahora, si esta es la fracción que me queda remanente en agua, ¿cuánto extraje en total? O sea, si yo hice 6 extracciones con orgánico y yo sumara todo lo que extraje en esas 6 fases orgánicas y calcular el rendimiento de esa extracción, ¿no es cierto? Bueno, esta sería la expresión del rendimiento orgánico, que es lo que andamos buscando. O sea, ¿qué porcentaje extraje, ya sea con una etapa o con varias etapas, pero qué porcentaje es total, ¿no es cierto? Si yo sumara todos los porcentajes de extracción en fase orgánica, me queda la expresión así. O sea, 1 menos la fracción acuosa remanente es el rendimiento orgánico. ¿Ok? Rendimiento como fracción, ¿ya? No es porcentual, es como fracción. Entonces yo podría calcular el rendimiento de extracción si yo conozco, por un lado, el D, ¿ok? Y por otro lado conozco los volúmenes involucrados. ¿Ok? Y el D nosotros lo podemos calcular teóricamente, como vivimos en las diapos anteriores. Entonces nosotros vamos a hacer razonamientos en base a ciertas condiciones. ¿Ya? De hecho, si quieren hacemos un cálculo ahora. Pero antes de ver el tema del cálculo, quiero ver si tienen alguna duda. Esta expresión es la que nos va a acompañar en esta primera parte del curso. ¿Okay? Esta expresión. Dudas, consultas. Bien. Miren, hagamos entonces un cálculo. ¿Ya? Supongan lo siguiente. Voy a poner acá condiciones. ¿Ya? No importa que no lo terminemos hoy, pero quiero que razonemos. Acá. Supongan lo siguiente. Tenemos un ácido. ¿Ok? Voy a poner en negro mejor. Este ácido tiene
un KDE de 100, ¿ok? Tiene un KSUA de 5. Y ustedes tienen como condición inicial un volumen acuoso, ¿no es cierto? 500 ml, ¿ok? Donde se encuentra el ácido presente, ¿ya? A la concentración que sea. Ahora, la pregunta que les voy a hacer es, bueno, supongan que ustedes quieren extraer ese ácido que está en 500 ml, ustedes lo quieren extraer con un volumen orgánico. Supongamos que para hacer el ejercicio inicial fácil, ustedes lo quieren extraer con 250 ml de una fase orgánica, ¿ok? Ahora, la pregunta es, voy a hacer una pregunta cerrada primero. Supongan que esta extracción se realizó con un volumen acuoso a pH 6, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el rendimiento predecible de esa extracción en esas condiciones? O sea, ¿qué porcentaje de analito, ¿no es cierto?, se extraería en esas condiciones. ¿Se entiende la pregunta? Es una pregunta cerrada, tiene una sola respuesta, ¿ya? Entonces, la clave de esto es empezar a unir lo que son las expresiones de coeficiente de distribución con las expresiones de rendimiento. A ver, piénsenlo un segundo. En una etapa, es solamente una sola extracción con 250 ml. Vamos a partir obviamente con un ejemplo más simple y después lo vamos a ir complejizando. Ya, por favor inténtenlo. Yo voy a poner en pausa la grabación para que no quede un silencio grabado, ¿ya? Si tienen dudas me dicen, ¿ya? Vamos a dar unos 5 minutos para que lo desarrollen. Después vamos a ir tratando de desarrollarlo juntos hasta donde lleguemos.
Y aquí tenemos una respuesta de Gonzalo, dice que le da un 95.78. ¿Ya? Vamos a ir viendo si a los demás les da lo mismo. Voy a retomar. Ya. A ver, a todos les da lo que le dio a Gonzalo dentro de los que han logrado terminar. Ya, fíjense el tema del razonamiento, para que los que no han terminado sigan el hilo del razonamiento. ¿Qué es lo que podemos decir? Podemos decir que, por un lado, lo que nos preguntan es el rendimiento, ¿no es cierto? En fase orgánica, ¿ok? Ahora, para yo poder calcular el rendimiento en fase orgánica, ¿qué es lo que necesito como dato? A ver si lo ven. ¿Qué necesito como dato para calcular un rendimiento en fase orgánica? Si ustedes se fijan en la expresión que acabamos de discutir, yo necesito tres cosas, ¿ya? El volumen orgánico, que nos lo dan, el volumen acuoso, que nos lo dan, pero necesito, como dice Franco, el coeficiente de distribución condicional. Este es lo que necesito, ¿ya? Porque lo otro también lo necesito, pero me lo dan, ¿ya? Entonces no hay problema. El D necesito calcularlo, no me lo dan directamente. Me dan el KD, que es el constante de distribución normal, ¿ok? Ahora, como necesito el D, ¿de dónde lo saco? Porque no me lo dan. ¿De dónde lo saco? ¿De dónde saco el D condicional? Si ustedes se recuerdan en las expresiones anteriores, las que vimos la clase pasada, el D condicional se obtiene con el KD dividido por el alfa, ¿ya? Lo escribí alfa ahí porque no tengo el símbolo en este teclado. KD dividido por el alfa, ¿ok? Y el alfa no me lo dan, pero ¿de dónde lo saco? Yo para calcular el alfa necesito solamente dos parámetros que me los entregan, el K sub A y el pH, ¿ok? Entonces, si uno ve el hilo de razonamiento, uno tendría que partir con el K sub A y el pH calculando el alfa, con el alfa y el KD calcular el D, y con el D calcular el rendimiento, ¿ok? Y ahí Gonzalo se dio cuenta que tenía un error en el D condicional, ¿ya? Entonces, ¿cuánto vale el alfa? Entendamos el alfa de un ácido, ¿ok? Voy a pasar el tiempo. ¿Cuánto vale el alfa de un ácido? Ya, para un KD de 100 te da un rendimiento de 81,9, pero ojo que el KD no es 100. O sea, perdón, el KD vale 100, pero el D del rendimiento que se ocupa es el D condicional, no el KD normal, Gonzalo. ¿Ok? Entonces, el alfa de un ácido, ¿no es cierto? Aquí era igual. Era igual a 1 más, si ustedes se fijan en los apuntes, ¿no es cierto? 1 más K sub A partido por protón. Ese era el alfa del ácido, ¿ok? Si no se recuerdan, véanlo en los apuntes, ¿ya? Y en este caso, el K sub A vale 5, el pH vale 6, por lo tanto, protón vale 10 a la menos 6, y si ustedes se dan cuenta, el alfa vale 11. K sub A partido por protón es 10,
10 a la menos 5 partido por 10 a la menos 6. Eso es 10. 10 más 1, 11. ¿Ok? El D condicional, por lo tanto, sería igual al KD normal, 100, dividido por 11. ¿Ya? ¿Cuánto da eso? Voy a marcar acá. 100 dividido en 11 me da 9, ya voy a poner una decimal nomás, 9.1. Eso es lo que me da el D, 9,09, ¿no es cierto? Ese es el D que hay que poner en la expresión de rendimiento, ¿ya? Entonces, si el D vale 9,09, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale el rendimiento en fase orgánica? Acá abajo, ¿no es cierto? El rendimiento en fase orgánica sería 1 menos... Profe, tengo una 1 duda porque dividido por 1 más 9.09 multiplicado por la razón de volúmenes. 0,5 es la razón de volúmenes. 250 dividido por 500. ¿Sí, Valentina? ¿Cómo calculé el alfa? Ya, el alfa, a ver, voy a... esta es la expresión... ya. ¿Qué valor puse en protón? Ya. Recuerden que el pH es 6. ¿Ya? Aquí está el valor del pH. Vamos a buscarlo acá. Recuerden que el pH es 6. Entonces, claro, como el pH es 6, protones 10 a la menos 6. ¿Ok? Entonces, ¿cómo les queda? ¿No les da eso? ¿No les da 11? ¿No les da el alfa 11? ¿Eso es lo que me están diciendo? El alfa vale 11. O sea, recuerden que K sub A es 10 a la menos 5. Mira, lo voy a escribir acá. El alfa es 1 más K sub A. K sub A es 10. Perdón, tengo un problema acá. 10, voy a ponerlo en este paréntesis, a la menos 5. Eso es el K sub A, ¿ok? Dividido por protón. Protón es 10, paréntesis, a la menos 6. ¿Ok? Ya, ahí está, claro. Esto no es, el K sub A es P K sub A, sí, ahora entiendo el error, sí. O sea, me equivoqué yo en escribirlo. Claro, esto no es K sub A, esto es P K sub A, sí. Me equivoqué yo. Y por eso se confundieron. P K sub A es 5, ¿ya? ¿No? Claro, ahí está la confusión. Claro, el P K sub A es 5, entonces K sub A es 10 a la menos 5, el pH es 6, o sea, protón 10 a la menos 6, y claro, 10 a la menos 5 dividido por 10 a la menos 6, eso es 10. 10 más 1 es 11, ¿ok? Ahí está la confusión. Y acá abajo, ¿no es cierto? Claro, si ahí está la confusión, ahí les debiera dar entonces el D condicional de 9,09, ¿no es cierto? Y con un D de 9,09, de aquí me faltó cerrar el paréntesis, perdón. ¿Sí? Ahí ustedes pueden calcular el rendimiento. Ya, 1 dividido por 1 dividido, o sea, 1 menos 1 dividido por 1 más 9.09 por 0,05, por 0,5, perdón. 0,5 recuerden que es la relación de volumen orgánico acuoso. Ahí les da 0,82. Ya, ese valor sí me suena más coherente para un D condicional de 9,09. Ya, un 0,82, por lo tanto un 82%. Y al parecer, bueno, el valor que les está dando a ustedes, les da 82%, 82% de rendimiento orgánico. O sea, les tiene que haber dado a ustedes 0,82, entiéndase 82%. ¿Se entiende? Hay ejercicios resueltos en el PDF, si mi memoria no me falla, en el que les subimos.
Dudas, consultas, comentarios. En el prelaboratorio van a hacer ejercicios más complejos, ¿ya? Aquí yo les voy a dar las bases, los razonamientos. En el laboratorio van a ver ya mezclas de sustancias ácido-base y encontrar condiciones en un procedimiento largo, ¿ya? Pero necesitamos estas bases lo más maduras posible. En la próxima sesión, entonces, vamos a continuar haciendo este mismo razonamiento, pero en el sentido inverso. O sea, ya no les voy a pedir calcular un rendimiento, les voy a pedir proponer un pH para obtener un rendimiento, la pregunta inversa, ¿ya? Y después vamos a irlo complejizando a que ya no solamente nos preocupan las extracciones, nos preocupan las separaciones, es decir, vamos a hablar de mezclas, ¿ok? Este es método de separación, ¿ok? Recuerden, esa es la gracia del curso. Eso, nos quedamos hasta acá porque nos pasamos ya. Cualquier duda por WhatsApp, correo, o si necesitan ustedes ya una discusión más por audio, me lo dicen y concertamos una especie de reunión, así como que fuesen en la oficina, pero a través de Zoom, ¿ya? A ver, lo de mañana, vamos a dejar el prelaboratorio para este otro viernes, porque todavía creo que falta un poquito de madurez de esta parte para que enfrenten bien el pre, ¿ya? Si no van a confundirse en el pre, ¿ya? Entonces vamos a dejar el pre a partir de este otro viernes. De todas formas, cualquier duda me la pregunta, ¿ya? Quedamos en eso. Que estén bien y cuídense. Chao, chao. Hasta luego, profe, que esté bien.